Buenos días, amados hermanos. Siempre es un privilegio el podernos reunir en el nombre del Señor. A fuerza de tener costumbre de reunirnos cada domingo, a veces pienso que no somos conscientes del privilegio que tenemos de podernos reunir libremente, como estamos haciendo aquí en España. Tristemente, en otros países se juegan la vida por reunirse, por congregarse, y nosotros aquí tenemos esta libertad. Aprovechemos, hermanos, este tiempo de libertad que el Señor nos concede en este país. No sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Afiancémonos en el Señor, en su palabra y en la comunión de los hermanos. El título del mensaje que quiero compartir con vosotros en esta mañana se titula El secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento, como veremos en este pasaje que acabamos de leer. Pero, ¿qué es el contentamiento? Podríamos definir el contentamiento como un estado personal, como un estilo de vida, como el resultado de experimentar en nuestra propia persona la obra del Señor Jesucristo y el gozo que viene por haberlo recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que para empezar te pregunto, ¿conoces lo que es el gozo del Señor en tu vida personal? ¿Lo conoces? ¿Lo has experimentado? ¿Lo estás compartiendo con otros? ¿Alguna vez has sentido que no te podías contentar o sentir el gozo del Señor en medio de una dificultad o de una circunstancia adversa? Imagino que sí, como a todos nos habrá ocurrido alguna vez en la vida, que las circunstancias nos sobrepasan, nos abruman y pareciera que no pudiéramos sentir el gozo del Señor en nosotros mismos. En una situación muy complicada para el pueblo de Dios, Nehemías le dijo al pueblo de Israel: el gozo del Señor será vuestra fortaleza. El gozo del Señor será vuestra fortaleza. En aquel tiempo ellos estaban queriendo reconstruir las murallas de Jerusalén después del exilio babilónico, y los enemigos estaban constantemente al acecho para intentar impedir que la obra de Dios prosperara. Pero Nehemías les alentó, les animó, les exhortó con estas palabras: el gozo del Señor será vuestra fuerza, será vuestra fortaleza. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Filipo, no estaba sentado en un cómodo palacio con todas las comodidades. Se encontraba preso en una cárcel romana que nada tenían que ver con las cárceles que conocemos en la actualidad. Humanamente, él podría haber tenido mucha razón en quejarse, en lamentarse por su situación personal. Tenía más que justificadas razones para quejarse y protestar por sus circunstancias adversas. Y por consiguiente, si lo hubiera hecho, dejarse caer en la desesperación, en la amargura y en el enojo. Sin embargo, hermanos, aunque estaba encarcelado, aunque estaba preso por causa del Evangelio, supo, por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, sobreponerse a sus circunstancias personales para que, a pesar de todo, pudiera seguir viviendo y sintiendo el gozo del Señor en su persona. Y no solo eso, sino que escribió esta maravillosa carta a los filipenses, la cual se ha dado en llamar la carta del gozo. Una y otra vez a lo largo de esta carta, el apóstol Pablo anima a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos.
el motivo que Pablo le llevó a escribir esta carta no solo era animar y exhortar, alentar a aquellos hermanos de Filipo en la obra del Evangelio, a pesar de que él estuviera preso, sino que además quería escribirles una carta de agradecimiento, porque la iglesia de Filipo le sostenía de alguna manera en su obra evangelística, en su obra misionera, una obra que, a pesar de los intentos del enemigo porque no siguiera adelante, a pesar de ello, a pesar de que Pablo estaba encarcelado, la obra de Dios seguía prosperando, seguía progresando a través de hermanos fieles como los filipenses, que no se olvidaban del apóstol Pablo y que le enviaban sus ofrendas para cubrir sus necesidades, que intercedían mutuamente por la obra del Evangelio para que ésta pudiera seguir avanzando. Pablo no quería que le pagaran de alguna manera por su trabajo para no ser una carga a los hermanos, y en muchas ocasiones a lo largo de sus epístolas vemos como él, en lugares donde llegaba a predicar el Evangelio, volvía una vez más a su antiguo oficio de constructor de tiendas para lograr suficientes recursos y no ser una carga para aquellos hermanos que se acababan de convertir a la fe en Jesucristo. Y no solo eso, sino que además no quería dar ocasión a los falsos maestros, aquellos judaizantes que querían entorpecer la obra de evangelización de Pablo para que no le pudieran acusar de que él predicaba el Evangelio por ganancias deshonestas, sino que estaba sosteniéndose con su propio trabajo. Hasta donde llegamos a saber, la iglesia de Filipo fue una de las pocas, o quizá la única, que constantemente envió ofrendas para ayudar a Pablo en sus prisiones. Al menos 2 veces dice que lo hicieron así. Versículo 16 del capítulo 4, lo acabamos de leer. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y en el versículo 18 dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La iglesia de Filipo fue la primera iglesia establecida en lo que hoy conocemos como Europa. Fue la primera iglesia que se estableció fuera del ámbito de influencia del pueblo de Israel. Fue aquella donde se nos relata en el capítulo 16 de los Hechos que llegó Pablo con su equipo misionero y se acercó a aquella mujer Lidia que estaba reunida orando y buscando a Dios, y fue el origen de aquella iglesia. También es aquella iglesia donde, precisamente por predicar el Evangelio, Pablo y Silas fueron encarcelados y milagrosamente liberados, y el carcelero de aquella cárcel y su familia se convirtieron al Señor por el testimonio de Pablo y de Silas. Era seguramente una de las iglesias más fieles que el apóstol Pablo fundó, y casi no encontramos reproche alguno en esta carta, más bien es una carta de aliento, de ánimo, de exhortación. Y como veremos, hermanos, a continuación, aquí nos está mostrando el apóstol Pablo 3 pilares o 3 fundamentos para vivir en el gozo del Señor. 3 pilares, 3 fundamentos para que podamos vivir en el gozo del Señor. El primero, en el versículo 10, y ese es el primer punto de nuestro mensaje, el contentamiento a causa del gozo del Señor. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, en gran manera, no de cualquier forma, no de cualquier manera, sino en gran manera me gocé. ¿Y me gocé en quién? En el Señor. En el Señor estaba puesto su gozo, su contentamiento. Y esto es lo que Pablo nos está transmitiendo aquí, el punto de partida en el camino del contentamiento en la vida cristiana empieza por vivir en el gozo del Señor.
es cuando nos gozamos en la persona de Jesucristo. Es cuando le alabamos como acabamos de hacer hace un momento. Es como cuando nuestra vida diaria es un cántico de gratitud, de adoración y de alabanza al Señor por quién es Él, por cada uno de sus atributos, por su magnificencia, por su santidad, por su poder, por su gracia, por su misericordia, por su amor, porque Él es Dios todopoderoso, porque Él es Dios eterno. Y naturalmente, una vez que hemos reconocido su santidad, su gloria y su majestad, doblemente nos gozamos en el Señor, porque Él no se quedó allá en el cielo, en su trono de gloria, sino que se despojó de su majestad y vino a esta tierra. Se puso dentro de un cuerpo humano, tomó un cuerpo humano para poder vivir en esta tierra, para identificarse con cada uno de nosotros, para hacer lo que tú y yo jamás hubiéramos podido hacer, para obedecer perfectamente al Padre en todo, haciendo su voluntad, para cumplir la ley de Dios que tú y yo, por más que lo hubiéramos intentado, jamás la hubiéramos podido cumplir, y yendo a aquella cruz donde tú y yo debiéramos haber sido crucificados, pero Él, el santo, el justo, el perfecto, fue hecho pecado en esa cruz y murió por ti y por mí, para darnos salvación, para redimirnos, para perdonarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para darnos nueva vida, y resucitado en el poder del Espíritu, ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Así que debemos, hermanos, seguir gozándonos en su salvación, en su redención, en su justificación. Nos ha declarado justos, no porque lo mereciéramos, sino porque su justicia nos ha sido dada por su sacrificio en la cruz. Y no solo eso, hermanos, Él sigue obrando en ti y en mí por su Espíritu Santo. Él se ha comprometido contigo y conmigo para no dejarnos como estábamos cuando le conocimos, para que su Espíritu, por su palabra, obre esta preciosa obra de santificación en la que debemos progresar día a día hasta que estemos delante de Él en su presencia, hermanos. Por eso, hermanos, el gozo del Señor es lo que nos debe impulsar en nuestro día a día. Es lo que debe hacernos salir de nuestro adormecimiento, de nuestro ensimismamiento. Hoy en día, hermanos, tenemos tantas distracciones que me parece que como creyentes, como hijos de Dios, tantas veces vivimos vidas distraídas, sin sentido, sin propósito, y no estamos aprovechando bien el tiempo como debiéramos como hijos del Señor. El gozo del Señor es lo que nos ha de impulsar, su obra de amor y de misericordia en nosotros, lo que nos debe impulsar a vivirlo, a compartirlo y a gozarnos como hoy estamos haciendo en la comunión de los santos. Así que me pregunto, ¿somos agradecidos al Señor en nuestras oraciones diarias por darnos su gozo y paz? ¿Qué tanto por ciento de nuestras oraciones son oraciones de gratitud, de alabanza al Señor? ¿Y qué tanto por ciento son peticiones o más peticiones? Lo primero que debiéramos hacer al dirigirnos al Señor es honrarle, es alabarle, es glorificarle, es darle gracias. Darle muchas, muchas, muchas gracias por quién es Él y por lo que ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Y si esto es una realidad en tu vida y en mi vida, hermanos, ¿qué nos impide compartirlo con otros? ¿Qué nos está impidiendo compartir este gozo del Señor con la gente que nos rodea? Esta sociedad, hermanos, está buscando en cisternas rotas que no pueden retener el agua, cuando tenemos aquí en nosotros, morando en nosotros, al dador de la vida, al que es la fuente inagotable para vida eterna. Así que esta palabra también ha de retarnos, hermanos, a no quedarnos de brazos cruzados en nuestro día a día, a ser ejemplo, a ser testimonio, a compartir la esperanza que mora en nosotros. Quizás a lo mejor
estás asistiendo hace tiempo a la iglesia, pero aún no has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. También esta palabra es para ti hoy. Si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, la palabra del Señor te está llamando, te está invitando a comprometerte con Él, a rendirte ante Él, a venir ante su presencia, a arrepentirte de tus pecados, a entregarle tu corazón, porque no hay mejor lugar que morar en la presencia de Dios, hermanos. Hemos visto en el versículo 10 el primer punto del mensaje, el contentamiento a causa del gozo del Señor. Y ahora en los versículos 11 y 12 vamos a ver el contentamiento como resultado de nuestras experiencias personales. Versículo 11 sigue diciendo Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que en segundo lugar hemos de saber, hermanos, que el secreto del contentamiento no se suele aprender en situaciones a veces cómodas o a veces adversas, sino más bien en la experiencia que extraemos, que sacamos de esas propias experiencias. La gente que no cree en el Señor Jesús también tiene experiencias cómodas o adversas en la vida, porque no todo es bueno o malo en esta vida. Pero ¿qué aprenden de ellas? ¿Qué provecho sacan de ellas? Sin embargo, tú y yo tenemos la oportunidad de que ya sea que estamos en una situación cómoda o que estemos en una situación adversa, esperemos del Señor que Él nos ayude a crecer y a aprender y a entender el motivo, la causa por la cual Él nos permite vivir esa circunstancia personal. Pero lo que Pablo aquí está afirmando es que ya sea que tenga riquezas, posiciones cómodas, o ya sea que como ahora mismo en esta carta está encarcelado y está aislado del resto del mundo, él ha aprendido a vivir en esas experiencias esperando y gozándose en el Señor. No sé cuál será tu experiencia personal. Quizás es posible que puedas venir de una familia en cierta manera acomodada y todo te ha sido de alguna manera fácil en tu vida, pero si ahora de repente pasaras por una situación de mucha necesidad, ¿cómo responderías al Señor? ¿Seguirías esperando y confiando en Él o estarías tan aferrado a tus posesiones, a tus riquezas, que te desesperarías, que perderías el control? O ahora pongamos el caso contrario. Quizás vienes de una situación en el pasado que has pasado mucha necesidad y ahora por fin has encontrado cierta estabilidad económica. ¿Pensarás que esta estabilidad económica es la que te va a dar el sustento de cada día? ¿Pensarás que tus posesiones son las que te van a guardar y proteger en el futuro? ¿O seguirás dependiendo y confiando en la provisión que viene de Dios? Si de repente ahora estuviéramos en una situación cómoda, de cierta riqueza, ¿sabríamos administrar bien esos recursos? ¿O nos corromperíamos como tanta gente en esta sociedad cuando alcanza cierta cuota de poder o de dinero? ¿Nos sentiríamos culpables por nuestras nuevas posesiones? ¿O en cambio sabríamos ser generosos y sabios en administrar los dones, los recursos que el Señor nos ha dado, y no solo para nosotros o nuestra familia, sino para ser generosos con otros y con la obra del Señor? O por el contrario, nos volveríamos todavía más egoístas. Porque, hermanos, ¿entendemos en verdad que todo lo que tenemos, que todos los dones, todos los recursos, todo lo que somos, nos ha sido dado por la gracia de Dios? ¿O acaso pensamos que lo que tenemos y lo que somos nos lo hemos ganado por nosotros mismos? ¿No es verdad
que lo que somos, que los dones que tenemos y que todo lo que podamos poseer han venido por la mano de Dios? Son su gracia y su amor los que nos han sostenido a lo largo de nuestra vida. Dice Jesús a sus discípulos en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es a lo que le dedicas la mayor parte del tiempo en tus pensamientos, en tus deseos? Pues eso te mostrará dónde de verdad está tu corazón. Hemos hablado del contentamiento a causa del gozo del Señor. El contentamiento como resultado de nuestras propias experiencias personales. Pero ahora en el versículo 13, y este es el tercer punto de nuestro mensaje, el contentamiento, hermanos, se basa en la obra de Cristo. El contentamiento se basa en la obra de Cristo. Dice el versículo 13, que todos recordamos y muchas veces proclamamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el tercer pilar o fundamento del contentamiento en el gozo del Señor. El secreto del contentamiento de los creyentes, hermanos, no se parece para nada a la autosuficiencia de aquellos filósofos estoicos griegos que vivían en el tiempo del apóstol Pablo. Ni tampoco se parecen para nada a nuestra actual sociedad tan autosuficiente y egoísta, donde destacan por encima de todo el orgullo, el egoísmo y la vanagloria. Lo que en verdad nos está diciendo aquí Pablo en el versículo 13 no es, y no es con mayúsculas, no es que Él sea tan fuerte que nada lo va a poder mover. Tampoco no está afirmando que Él haya decidido aislarse de sus terribles circunstancias personales por un acto extraordinario de su propia voluntad, como estos famosos superhéroes de los cómics o de las series. Lo que en verdad Él está declarando con todo lo puedo en Cristo que me fortalece es confesar al Señor que si de verdad ha llegado a esta fase del contentamiento, todo se lo debe al Señor, todo se lo debe a Dios. Este todo de Pablo, hermanos, debemos enmarcarlo en su contexto. Lo que él nos está queriendo decir es que fueran cuales fueran las circunstancias en las que él se encontrara, ya sea entre ricos y poderosos, o entre pobres y sin recursos, ya fuera que estuviera predicando con fervor a grandes multitudes como en otras ocasiones tuvo el privilegio de hacer, o en cambio, como ahora en esta carta, encarcelado en una sucia prisión romana, ha aprendido a descansar en Dios, a contentarse en Él. Y puede hacer estas cosas, hermanos, es decir, puede hacer todo aquello que Dios le manda que haga por medio de aquel que lo fortalece. Así que la próxima vez que leas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que estás declarando es: el Señor es el que obra y tiene el poder en mi vida. Él es el que me da las fuerzas necesarias para cumplir su voluntad, para andar en sus propósitos, independientemente de mis circunstancias personales. No porque yo me lo merezca, no porque yo sea mejor que los que no tienen al Señor, sino por pura gracia, porque su poder obra en ti y en mí. Parafraseando al apóstol Pablo, él está declarando en forma de oración, diciendo: Señor, que el Evangelio se extienda. No que yo salga preso de esta cárcel. Si tú y yo estuviéramos presos como Pablo, quizá nuestra primera oración sería: Señor, libérame de esta prisión. Pero lo que él está pidiéndole por encima de todo: Señor, que yo siga siendo testigo y ejemplo, que el Evangelio se siga extendiendo, que tu voluntad se haga en mí y por medio de mí. Porque me puedo contentar
y puedo confiar en ti, quien eres aquel con mayúsculas, que siempre me fortalece para darme el poder para hacer lo que tú me mandes. Hermanos, son necesarias la fuerza, la resolución y el punto de vista que solo Dios nos puede dar para que podamos vivir por encima de los cambios de esta vida, por encima de las circunstancias difíciles o inesperadas. Pero para poder superar las circunstancias, sean cuales sean, y contentarnos en verdad en Jesús, la clave es confiar y obedecer a aquel que puede sostenernos y garantizar que jamás abandonaremos su camino. Así que te pregunto, ¿estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios para nuestras vidas, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias personales, o somos prontos a poner excusas y justificaciones para no hacer lo que el Señor espera de ti y de mí? Hemos hablado del contentamiento a causa del gozo del Señor, el contentamiento como resultado de nuestras experiencias personales y el contentamiento como la base en la obra de Cristo Jesús. Así que la última parte de nuestro mensaje, en los versículos 17 al 20, es que nos propongamos aprender y vivir en el camino del contentamiento. Dice Pablo, no es que busque, versículo 17, dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Una vez más, Pablo insiste en que sus palabras no sugieren que les esté pidiendo a los hermanos de Filipo cosas materiales. No es que busque dádivas, está diciendo aquí. Lo que en verdad desea es fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que en verdad desea a través de estas ofrendas, a través de la generosidad de los hermanos de Filipo, es que esto obre fruto en sus propias vidas, que les enseñe a ser generosos y comprometidos con la obra del Evangelio. Pablo se complace primeramente en el hecho de que los filipenses hayan sido tan generosos en la extensión de la obra del Evangelio, pero no porque él haya sido el beneficiario al recibir esta generosidad de los hermanos, sino porque cuando estos hermanos han obrado así, lo que están declarando, lo que están mostrando, lo que están haciendo es reconocer a Dios como el proveedor, como el dador de toda dádiva. Le están honrando y glorificando, porque aunque Dios no es deudor de nadie, lo que sí nos ha prometido, como dice el versículo 19, es que si lo hacemos así, si sabemos ser generosos con el Señor y con su obra, nos suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor se encargará, querido hermano, querida hermana, de suplir todas tus necesidades si en verdad eres generoso y estás dispuesto no solo a compartir recursos económicos, sino tus dones, tu tiempo, tu cercanía, tu acompañamiento, tus palabras con otros que lo están necesitando. Por eso Pablo se deleita más en las bendiciones que estos creyentes van a recibir por ser una iglesia generosa que la propia ayuda que él haya podido recibir. Y hermanos, procuremos estas virtudes que el apóstol Pablo acaba de manifestarnos aquí. No solo porque son buenas, sino porque Dios las espera de nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha dado la gracia, hermanos, para poderlas vivir. Y el resultado final de todo ello es lo que dice el versículo 20, que el Señor recibirá la gloria por los siglos de los siglos. Lo que queda claro, hermanos, en este capítulo es que Pablo nos ofrece algo más que simples palabras. Qué cansados estamos de escuchar conferencias, palabras y más que palabras. Pablo nos ofrece la posibilidad de que podamos aprender a vivir de manera sabia, viviendo como discípulos del Señor Jesucristo, caminando en esta vida como sus seguidores
y perseverando hasta el fin, recordando, como dijo Nehemías, a aquel pueblo temeroso de sus enemigos. El gozo del Señor será nuestra fortaleza. Por eso te invito a que no abandones el camino del Señor, a que no tires la toalla, a que no dejes que el enemigo te contamine con sus mentiras y con sus deseos de derrota. No abandonemos el camino del Señor, porque Él mismo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. He aquí, dijo el Señor Jesús, cuando iba a ascender a los cielos, después de encargarles a sus discípulos la gran comisión: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, si toda autoridad Él tiene, nos envía a hacer discípulos, a enseñarles que guarden todas estas cosas. Y lo que es todavía más maravilloso: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Que esta sea una realidad en tu vida. Amén.